complejos. Queremos buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 11 al 24. Quiero leer este pasaje de la Escritura y usarlo como base para poder hablar de este tema en esta mañana. Dice la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el versículo 11. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándole a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró en el cepo. Hermoso pasaje de la Escritura que nos habla y nos cuenta un poco el relato de la vivencia del apóstol Pablo. Una vivencia en la ciudad de Filipos, una ciudad importante de la provincia de Macedonia. Y cuando decimos la provincia de Macedonia es porque esa provincia era una provincia romana, había una colonia romana. Los ciudadanos que vivían en ese lugar eran mayormente gentiles de origen romano, o sea, gente que hablaba el latín como su primer idioma, que probablemente hablaban el griego como idioma comercial, que permitía que gente de dispersas culturas se pudiese comunicar, y lo hacían a través del idioma comercial de la época, que era el idioma griego. En medio de este lugar, Pablo y Silas predican el evangelio. Hay gente que es receptiva al mensaje y viven una circunstancia especial con una mujer que estaba vinculada con un grupo de gente que se dedicaba a la adivinación. Y Pablo reprende a esta mujer, que empieza a generar toda una situación en medio de este lugar, y él reprende el espíritu que operaba y controlaba la vida de esta mujer. Al ver que sucede y Dios se manifiesta de una forma extraordinaria en medio de esos acontecimientos, esta mujer experimenta el poder de Dios, y las personas que usaban a esta mujer como un negocio dicen: no, nosotros nos estamos viendo afectados por todo lo que está sucediendo. Y generan toda un revuelo en medio de la ciudad de Filipos. Pablo y Silas son llevados ante las autoridades
y son cuestionados. Al final terminan siendo azotados y en medio de todas estas circunstancias, lo más interesante es que el pasaje llega y nos dice que son llevados a la cárcel. Son metidos en la parte más profunda de la cárcel, se les pone un cepo, o sea, se les pone grilletes, son apresados, se les pone en cadenas, y en ese lugar sigue narrando a partir del versículo 25 cómo en medio de sus circunstancias, Pablo y Silas empiezan a alabar a Dios. En medio de sus circunstancias, ellos empiezan a bendecir el nombre del Señor y toda la gente que estaba allí, los presos y los guardias, para ellos era evidente que estos hombres en medio de esas circunstancias terminan y siguen adorando a Dios. Todo el mundo estaba perplejo. ¿Cómo estos hombres en medio de estas circunstancias están adorando a su Dios, a un tal Cristo? Bendicen a aquel que fue crucificado en Jerusalén. Ellos cantan, entonan himnos y bendicen el nombre del Señor. Esta experiencia que narramos contrasta mucho con lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad hoy en día. Hoy en día la gente se queja por todo. Hoy la gente, el ser humano y la humanidad reacciona con descontento y insatisfacción ante cualquier situación que vive. Esa es la nota común. Esas son las circunstancias que comúnmente usted y yo vemos en la sociedad. La gente se enoja y se queja simplemente porque no pudo comprar un artículo que quería en un Black Friday. La gente se enoja y se indispone porque en medio de los moles trató de llegar temprano para poder adquirir un bien material, pero como todos se los llevaron, terminó enojado, exaltado, eufórico, descontento, insatisfecho por lo que le pasó. La gente llena su corazón de insatisfacción y de descontento por las cosas más triviales que usted se pueda imaginar. Pero esa es la sociedad en la cual vivimos. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente reacciona así? ¿Por qué el corazón del hombre está lleno de esos sentimientos de descontento y de insatisfacción por cosas que pareciesen tan pasajeras e insignificantes? Bueno, la razón de fondo es que el corazón del hombre está lleno de pecado, está lleno el corazón del hombre natural está lleno de descontento e insatisfacción porque hay algo que controla su vida. Y eso que controla su vida a la luz de la Biblia es el pecado y es la maldad que impera en nuestros corazones. Esa maldad que impera en nosotros y que nos gobierna y que por ella reaccionamos de esa manera, con insatisfacción, con descontento, con tranquilidad, con queja. Y es por eso que vemos a las personas responder y reaccionar ante las circunstancias de esa forma. Y usted podríamos hacer un recuento de por qué, cuáles son las cosas o las razones por las cuales la gente se indispone. Y al hacer una lista nos podríamos percatar de que la gente se indispone por las cosas más insignificantes y sin sentido que usted podría pensar e imaginarse. Pero la idea no es hacer un recuento en el día de hoy. Pero ¿qué es el contentamiento? Cuando hablamos de insatisfacción y descontento en el corazón de la sociedad y de mucha gente. Bueno, un famoso predicador puritano, allá por los años 1500, dijo una vez, el contentamiento es una joya rara. Sin embargo, es una de las virtudes cristianas más importantes. Jeremiah Burroughs llegó y dijo esto, un predicador puritano del siglo XVI. Una joya rara. Y uno se pregunta, ¿por qué él concebía el contentamiento como una joya rara? Porque él planteaba en muchos de sus escritos que era algo que no era del interés de mucha gente.
algo de sumo valor, pero que mucha gente no valoraba. El contentamiento es algo tan valioso y tan importante, pero que mucha gente hoy en día no le da el valor que debería de tener. Y ahora vamos a estar viendo por qué. Pablo y Silas predicaron en este lugar, en Filipos, y empezaron a ver fruto de su proclamación. Pero algunas personas empezaron a incomodarse por lo que ellos estaban haciendo. Se vieron afectados, dijeron, esta gente con lo que está haciendo está afectando nuestro negocio. Ya lo mencionamos. Es por eso que esos proxenetas de la adivinación que tenían cautiva a esta mujer y que vivían de ella y de muchas otras personas, vieron afectado su negocio y fueron ante las autoridades diciendo, estos hombres están afectando nuestros ingresos. Y ciertamente levantan todo un cuestionamiento hacia Pablo y hacia Silas. Pero lo interesante es que después de que las autoridades romanas en Filipos, la capital de la provincia de Macedonia, deciden que Pablo y que Silas eran merecedores de ir a la cárcel, Pablo y Silas en medio de este lugar terminan adorando a Dios en medio de su condición, en medio de una situación compleja. Adoran al Señor. Y usted después del versículo 25 puede encontrar que la gente que estaba en ese lugar se impactó de lo que estaba sucediendo allí. Las circunstancias no se convirtieron en un problema para que Pablo y Silas adoraran al Señor, pero ¿cómo es posible que en medio de lo que estaban pasando, estos dos hombres decidieran bendecir y adorar el nombre de Dios? La respuesta que nosotros encontramos a la luz de el capítulo 16 del libro de Lucas es que ellos estaban satisfechos y en su corazón había un profundo contentamiento. Su contentamiento no dependía de las circunstancias. Su contentamiento y su gozo no dependía de lo que ellos estuviesen viviendo. Mire, las circunstancias de Pablo no siempre fueron fáciles, y no solamente en Filipos, en muchos lugares donde él le tocó predicar. O sea, esta no fue la primera vez que Pablo vivió circunstancias complejas. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 29. Y nuestra hermana Diana nos va a ayudar a leer. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 29, y nos vamos a dar cuenta que no era la primera vez que Pablo vivía esta circunstancia. Son ministros de Cristo, Segunda de Corintios, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el altar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando leemos este pasaje de la Escritura, nos percatamos que Pablo vivió situaciones complejas, difíciles a lo largo del tiempo. Situaciones que, como las de Filipos, que no eran nuevas. Ese tipo de situaciones
nos plantean que este tema del contentamiento es un tema que es vital para nosotros también, que vivimos en el siglo XXI, porque también nosotros vivimos las presiones de un entorno difícil. Pero hay un primer concepto que yo quiero plantearle hoy. Mire, el contentamiento es un concepto complejo y difícil de entender. Ciertamente lo es. Para algunas personas, estar contento y feliz y lleno de gozo en medio de los problemas es casi una ilusión. No, pastor, no me hable de esas cosas. Eso es pura ilusión. Nadie está contento en medio de los problemas. Eso es una ilusión. Eso de que yo puedo estar con una sonrisa de oreja a oreja y alegre de la vida por lo que puedo estar pasando y viviendo. Eso es una ilusión. Hay gente que se acerca desde esa perspectiva. Eh, Muchas veces pensamos que si no estuviésemos pasando por ciertas situaciones, habría contentamiento en nuestro corazón. Hay gente que llega y dice, no, es que si yo no estuviese pasando por esto, yo sí estaría feliz, yo tendría contentamiento, pero como estoy viviendo lo que vivo, por eso es que estoy lleno de queja, de amargura, de inquietud, de duda y de incertidumbre. Nos sentimos insatisfechos con mucho de lo que estamos viviendo. Esa es la nota generalizada de mucha gente. Yo no estoy contento por lo que estoy viviendo. Yo no puedo estar con una sonrisa en mis labios por lo que estoy pasando. Y hay muchas personas que esos son sus planteamientos. ¿Es el contentamiento un tema complejo? Sí, sí lo es. Porque para el mundo y para la sociedad no es un tema fácil de digerir. No es un tema fácil de manejar. Otros llegan y dicen que es más fácil hablar de contentamiento que encontrarlo y experimentarlo. Pastor, es muy fácil hablar de estar gozosos. Pastor, es muy fácil hablar de estar contento y tener contentamiento en el corazón, pero vivirlo, experimentarlo, encontrarlo y vivir conforme a eso, eso es otra cosa. Bueno, el texto bíblico de Hechos 16 nos pone un ejemplo vívido de alguien que no solamente habló de contentamiento, él lo experimentó y fue evidente a la gente que estaba allí. Entonces, si Pablo pudo vivirlo y experimentarlo, significa de que no es una utopía, no es algo inalcanzable, es algo que puede suceder y se puede dar. La pregunta es, ¿cuándo esto se puede dar? Y es aquí que hay un segundo aspecto que quiero compartir con usted hoy. El contentamiento es una respuesta que viene del interior del corazón. Mire, el contentamiento, por definición, y podríamos dar diversas definiciones que algunos a lo largo de la historia han dado al concepto contentamiento, pero quiero mencionar una que cito y dice, es la característica de un corazón que está confiado en su Señor y que de manera voluntaria se somete y se deleita en la amorosa, sabia y paternal disposición de Dios para cada circunstancia. Estoy viviendo esto. Estas son mis circunstancias reales, pero yo confío en Dios. Eso es contentamiento. Yo de manera voluntaria me someto y me deleito en la sabia y paternal guianza y dirección del Señor a pesar de lo que estoy pasando. Esa es una definición entre muchas, pero esa definición está diciendo que el contentamiento es algo que tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo interno. Un corazón que no ha sido transformado probablemente no va a poder estar contento en medio de las pruebas. Un corazón que no ha experimentado la transformación que Dios produce es un corazón que va a vivir cualquier circunstancia y va a reaccionar de la peor manera ante las circunstancias. El contentamiento es el resultado de un corazón que ha sido cambiado y transformado y que tiene una disposición gozosa por razón del cambio y de la transformación que Dios produce en su vida. Mire, entonces el contentamiento no es algo externo. El contentamiento es algo interno. Es una bendición la cual Dios quiere que usted y yo disfrutemos y experimentemos.
en medio de cualquier situación. El contentamiento se somete y se deleita en lo que Dios ha dispuesto para su vida, para mi vida. Y esta es una disposición del corazón que debemos cultivar diariamente. El contentamiento no es algo que surge espontáneamente en nosotros, es algo que se cultiva, es algo que el Espíritu de Dios produce en nosotros. Es la presencia de Dios en nuestras vidas la que empieza a trabajar y a desarrollar en nosotros y a producir en nosotros internamente ese contentamiento. Pero ese contentamiento tiene una faceta de Dios operando en mí para producirlo, pero también tiene una faceta que tiene que ver conmigo. Yo cultivo también el contentamiento. Dios trabaja en mí, pero yo también cultivo el contentamiento. Son dos acciones, la acción divina por un lado, pero la acción humana por otro, de cultivar esta virtud para yo poder reaccionar ante las circunstancias con gozo. Por un lado está el Espíritu de Dios trabajando en mí, pero por otro lado está el creyente, el Hijo de Dios, cultivando esta virtud. El contentamiento genuino genera satisfacción permanente. Por un lado, el Espíritu de Dios está trabajando en usted y en mí, pero por otro lado, yo estoy haciendo la parte que a mí me corresponde para yo cultivar esta virtud en mi vida. Y vamos a estar hablando de eso más adelante. Entonces, el contentamiento es algo interno. Es algo interno. No es algo que usted va a comprar ¿cómo se llama? A la farmacia o a la botica. No es algo que usted va y compra por ciertas dosis o en mililitros y se lo toma o se lo derrama y se lo echa encima. No, es algo que se desarrolla internamente en nosotros por la acción del Espíritu, pero por otro lado, por la acción nuestra de cultivar esa virtud en nuestras vidas. Tercer concepto que quiero compartir con usted en este día. El contentamiento no tiene que ver con cambiar las circunstancias. Hay personas que le dicen a uno, pastor, es que si yo no estuviese viviendo esto, yo sería feliz. Es que si yo no estuviese pasando por este problema, yo estaría contento. Mire, pensamos que si esas situaciones externas cambian, lo demás también cambiará, pastor. Es que si lo que yo estoy viviendo dejara de estar allí presente en mi vida, yo sería el hombre o la mujer más feliz de esta tierra. Pero mire, es que usted y yo, esto no es un asunto de cambiar las circunstancias. Esas circunstancias variables, mire, hoy podemos estar bien. Puede ser que mañana usted sale a su trabajo y empieza a experimentar una dificultad. Algo que usted no calculó, algo que usted no sabía que iba a acontecer, pero se presentó en el camino porque las circunstancias de la vida son variables. Hoy puede ser que estamos bien y mañana se presentó una dificultad que usted no había programado. Porque las circunstancias de la vida están en constante cambio, se presentan, dejan de estar. Esa es la realidad de la sociedad y del mundo en el cual nosotros vivimos. Por eso usted y yo no podemos, nuestro estado de ánimo no puede depender de la variabilidad de las circunstancias. El contentamiento en todo tiempo no es resignación. Hay gente que confunde el contentamiento con resignación. Bueno, no hay otra cosa. Esto es lo que hay, dicen algunos. Esto es lo que me tocó vivir. Bueno, me voy a tener que aguantar. Voy a tener que soportar con resignación esto que vino. Bueno, el contentamiento no es resignar ante las circunstancias que vivo. No es eso. No es eso, amados hermanos. La resignación tiene que ver, bueno, me tocó, ¿qué voy a hacer? Es un concepto ligado con la aceptación de que Dios está en control en todas las cosas sin caer en el fatalismo. Mire, hay dos extremos, el extremo de la resignación y el extremo del fatalismo. Ay, voy a vivir esto, voy a tener que aguantarme, no me toca de otra. Ese es el extremo de la resignación.
El otro extremo es que cuando vivimos las presiones y las dificultades de la Biblia, de la vida, caemos en el fatalismo de que empezamos a decir, ah, bueno, es que Dios lo quiso así. Bueno, hay circunstancias en las cuales Dios no tiene nada que ver. Hay cosas que usted y yo experimentamos que no necesariamente fue Dios el que las trajo, pero circunstancias naturales que surgieron. Dios las permitió. Bueno, eso es otra cosa. Sí, Dios las puede permitir. Pero hay cosas que suceden en el plano natural de la vida. Y muchas veces nosotros nos vamos al extremo del fatalismo y llegamos y decimos, bueno, Dios lo permitió. Sí, Dios lo permitió. Pero fueron cosas que sucedieron porque en medio de vivir en el plano natural hay cosas que suceden que usted y yo no programamos y que acontecen porque la dinámica natural de este mundo hace que sucedan. Dios permite que usted pase por eso. Claro, permitió. Y probablemente Dios puede usar esas circunstancias para trabajar en usted y para trabajar en mí. Y Dios es así. Pero el contentamiento no es ni fatalismo, no es resignación. Es tener la capacidad por el Espíritu de Dios de llegar y decir, estas son mis circunstancias. Esto es lo que estoy viviendo. Pero el contentamiento no es tratar de cambiar lo que estoy viviendo. Porque hay gente que trata de buscar y busca los mecanismos para cambiar sus circunstancias. Pero se da cuenta que amaneció lunes y el lunes nos presenta el escenario de que las circunstancias difíciles siguen allí. Y a pesar de que usted hizo el intento de que sus circunstancias cambiaran, siguen allí presentes. Pero el contentamiento no tiene que ver con cambiar las circunstancias. El contentamiento tiene que ver que vivir en medio de esas circunstancias, yo voy a enfrentar lo que sea y lo voy a hacer con el gozo de Dios. Porque ese gozo, el Espíritu de Dios lo está produciendo en mí. Entonces, esto no es un tema de tratar de cambiar las cosas externas que están dando alrededor de mi vida. Probablemente esas cosas van a estar mañana. Puede ser que sí, puede ser que no. Eso yo no lo sé. Pero sea que sigan allí o que no sigan allí, mi alegría, mi contentamiento no va a depender si mañana lunes siguen allí presentes o desaparecieron. Mi contentamiento está fundamentado en Dios. Cuarto aspecto que quiero compartirle en este día. ¿Cuál es el primer paso para desarrollar una actitud de contentamiento? ¿Qué es lo primero que yo necesito hacer para poder hacer y lograr que el contentamiento, el gozo de Dios esté allí permanentemente y vigente, de forma vigente en mi vida, no importando lo externo, no importando las circunstancias? Bueno, primero tengo que entender que el contentamiento no se genera de forma espontánea. El contentamiento no es algo que surge, se hace porque usted hizo un clic con sus dedos y dijo, esto es así. Como esas series de televisión que daban en el pasado de una mujer que movía la nariz y por arte de magia aparecían las cosas. Algunos de nosotros veíamos esa serie de Hechizada en la televisión y decíamos, oh, increíble, esa movió la nariz y sucedieron las cosas. No, las cosas no suceden espontáneamente por arte de magia. Las cosas no suceden porque simplemente llegué y dije, mañana no va a suceder esto. No, si fuese así, eso sería muy fácil. Todos nosotros estaríamos el día domingo simplemente diciendo qué es lo que queremos el lunes. Pero las cosas no se dan de esa forma. No se generan de forma. Mañana lunes quiero amanecer con un gozo profundo de Dios en mi corazón. Las cosas no son de esa manera. Mire, el gozo inclusive y el contentamiento no es algo natural que surge en el ser humano espontáneamente. Mire, el contentamiento no es algo natural del ser humano. El ser humano por naturaleza vivimos descontentos. Mire, hay gente que está descontenta porque no tiene un par de zapatos nuevos, a pesar de que tienen el closet lleno de zapatos.
pero amanecen el lunes descontento porque no tengo un par de tenis o de zapatillas nuevas, a pesar de que tengo 5, 6, 10 pares de zapatillas. Porque el ser humano es así. No nos sentimos satisfechos con lo que tenemos. No nos sentimos contentos con los que tenemos. Tenemos el carro del año, pero ya estamos inquietos e insatisfechos porque ya está acercándose diciembre y necesito vender el carro que tengo porque necesito comprarme un carro del año. ¿Por qué? Porque vivimos insatisfechos. No vivimos felices con la casa que tenemos y ya estamos queriendo venderla para comprarnos una nueva porque quiero una casa con piscina. Porque quiero una casa con los últimos detalles, con la última tecnología. Es que vi en la televisión una casa donde el refrigerador le programa a uno todo, inclusive la lavadora, llega y le dice a uno que ya el ciclo se cumplió y tengo que ir simplemente a doblar la ropa. Porque ya no estoy contento con la lavadora que me compré a inicios de la pandemia. Ya la quiero cambiar. Así somos los seres humanos. Los seres humanos, el contentamiento y el gozo no es algo natural que está en nosotros. Nosotros vivimos inconformes. El ser humano, en la sociedad en la que vivimos, vive insatisfecha, llena de queja y llega de amargura. Inclusive nos amargamos por cosas tan triviales y sencillas de la vida. El ser humano es así. Inclusive muchas veces usted encuentra algunos creyentes, algunas personas que han tenido una experiencia personal con Cristo, que viven bajo ese patrón de la sociedad. Y nos llenamos de ese tipo de inquietudes, de insatisfacciones en nuestro corazón. ¿Cuál es la clave? Punto 5 del contentamiento. Mire, le voy a mencionar varias cosas. ¿Cuál es la clave para que el contentamiento sea algo que esté allí permanentemente en nosotros? Mire, es Cristo, en Cristo encontramos contentamiento. Él es suficiente para mí. Este pasaje de Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje que nos fascina. Pablo, en medio de que agradece a los hermanos de Filipos precisamente por el apoyo que le estaban dando y la ofrenda que le habían enviado para su sostenimiento, él llega y dice, bueno, yo no les agradezco por esto, porque he aprendido que cualquiera que sea mi situación, de escasez o de abundancia, yo estoy agradecido con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sea que tenga o que no tenga. Entonces, para Pablo, Cristo era suficiente. Si lo tengo a él, lo tengo todo. Mire, es que cuando llenamos nuestras vidas y nuestras mentes del Señor, inclusive la clave del contentamiento es llenarnos de la palabra. La clave del contentamiento es que cuando la palabra de Dios, la Biblia, llena tu corazón, usted se llena de ella. Mire, eso empieza a producir en nosotros tal profundo gozo porque empezamos a darnos cuenta de que Cristo es suficiente para mí, de que Cristo es todo para mí. Entonces, si yo lo tengo a Él, no me hace falta nada, dice la Escritura. Cuando yo lo tengo a Él, yo tengo todo lo que yo necesito. Y aunque no tenga el carro del año, y aunque no tenga la casa del año o la línea blanca de artefactos electrónicos en mi casa del año, yo tengo gozo. Yo tengo gozo y puedo alabar al Señor, porque la palabra del Señor me recuerda y me afirma en mi corazón de que si lo tengo a Él, lo tengo a todo, y si tengo a Cristo, Él es suficiente para mí. Cuando nuestro gozo y seguridad se fundamentan en sus promesas y en su gracia. Es que su gracia es la que me sostiene, es que su gracia es la que está allí presente. Y la clave del contentamiento es darme cuenta que Dios promete estar conmigo, si en tiempos buenos o en tiempos malos. Es que Él me ha prometido que va a caminar a mi lado y me va a sostener, aún en medio de las circunstancias más complejas que podamos estar experimentando. La clave del contentamiento tiene que ver que cuando recuerdo que lo temporal terminará y que un día no habrá dolor y sufrimiento, cuando yo veo lo temporal de este mundo, yo digo, nada de esto yo me voy a llevar.
O pregunto, ¿alguno de ustedes está haciendo planes de que cuando se muera le metan el carro también en el hueco donde van a meter la caja? ¿Se está pensando llevarse todos los electrodomésticos, toda la línea blanca? ¿Está pensando hacer todas esas cosas? Yo creo que no. Ninguno de nosotros estamos pensando en eso, aunque yo me imagino que habrá más de uno que estará pensando, bueno, echen ahí todas las joyas y echen ahí toda la cuenta bancaria. Algunos dirán, no, yo no le doy nada a nadie, yo todo eso me lo llevo. Bueno, yo he escuchado de alguna gente sumamente avara que ha hecho eso y en su caja le echaron de todo. ¿Sabe algo? Eh, lo temporal va a terminar. Cuando yo tengo claro que las cosas temporales de este mundo no me las voy a poder llevar y algún día se van a acabar y se van a terminar, pero Dios me tiene reservada una herencia donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde un día yo voy a estar con Él. Yo vivo con ese gozo de que lo temporal, trabajamos para poder tener aquellas cosas básicas que necesitamos, pero mi gozo no depende de eso. Mi gozo tiene que ver con lo futuro y con lo porvenir. Descansamos en la sabia y bondadosa providencia de Dios, quien ordena cada estación de mi vida. Y cuando llega la primavera, yo estoy gozoso. Y cuando llega el otoño, yo estoy gozoso. Y cuando llega el invierno, yo estoy gozoso. Y cuando llega el verano también. Y alabo al Señor y bendigo el nombre del Señor y descanso en su sabia y bondadosa providencia. Él es el que me suple. Y puede ser que haya algunas estaciones del año donde no tenemos lo que queremos, pero yo sigo confiado y descansando en su sabia y bondadosa provisión, porque Él es quien me sostiene. Cuando vinculamos la piedad con el contentamiento, y queremos leer un momento, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 8. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 8. Cuando vinculamos la vida piadosa con el contentamiento, esa es una clave para que podamos vivir una vida con el gozo y la certeza del Señor. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 8? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos tenemos sustento y abrigo? Todos. Tal vez usted deseará tener una cobija más o deseará tener un colchón nuevo, deseará tener una cama nueva porque ya la cama está, ¿cómo se llama? Teniendo algunas dificultades y ya está sonando un poco y ya usted está temiendo de que termine en el piso. Bueno, a todos nos sucede eso y todos nos compramos una cama nueva y trabajamos para procurar tenerla. Y eso no está mal. Pero en medio de todo eso, amado hermano, qué hermoso es acompañar la piedad con contentamiento, una vida piadosa con contentamiento, con alegría, vivir en medio de la dinámica de la vida lleno de gozo, del gozo del Señor. Y la clave del contentamiento es saber que, bueno, todos trabajamos por las cosas materiales. Todos nos esforzamos para poder tener aquellas cosas que requerimos. Y gracias a Dios por el trabajo. Y gracias a Dios por la provisión que Él nos da. Y gracias a Dios que podemos suplir para nuestras familias. Podemos suplir para que nuestros hijos estudien. Qué bueno. Damos gracias a Dios por eso. Pero también nos damos cuenta de que todo eso es temporal. Y por eso yo descanso en Dios. Porque sé que si en algún momento no hay para alguna de estas cosas, mi gozo no se va a acabar por eso. Mi paz no va a dejar de estar allí, porque el Señor está presente en medio de mi vida y yo puedo levantar mis manos al cielo y adorarlo, levantar mis manos al cielo y bendecirlo. ¿Cómo yo puedo hacer la parte que a mí me corresponde? ¿Cómo yo puedo hacer la parte que me corresponde a mí? Porque dijimos que hay una parte que le corresponde a Dios. Dios está trabajando en ti. Dios está operando en tu corazón. Dios está
viviendo en tu vida, a diferencia del mundo y de la sociedad que se afana y se llena de inquietud por todo, usted y yo que tenemos al Señor en nuestra vida, Él produce la paz y fuerza y el gozo en nosotros, porque Él está trabajando en tu vida y en la mía. Pero ¿cómo nosotros podemos cultivar y hacer que el contentamiento se active y crezca en nosotros? Bueno, primeramente considere las cosas que ya tiene y celebre por lo que tiene. Celebre por esas cosas que Dios ya le ha provisto. Celebre por esas cosas que Dios ya le ha dado. Celebre por esas cosas que Dios ya ha puesto en su vida. Muchas veces nosotros no damos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, y ciertamente Él nos ha dado. Celebre por lo que Él ha dado, no las que quisiera tener. Bueno, todos nosotros quisiéramos tener muchas cosas que no tenemos, pero celebre por las que tiene. Celebre por ese trabajo que tiene, aun cuando usted desearía tener un trabajo mejor. Pero el trabajo que tengo me está permitiendo salir adelante. Alabe a Dios por eso. Dice Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejará, ni te dejaré. Contentos con lo que tenemos ahora. Agradezca por el presente. Agradezca a Dios por lo que tiene. Levante sus manos a lo alto y bendiga el nombre del Señor por lo que Él le ha dado. Eso es una forma de cultivar el contentamiento. Segundo, maneje con cautela el amor a ciertos asuntos temporales. Damos gracias a Dios por las cosas temporales, pero maneje con cautela ese tema. Recuerde que usted es tan solo administrador de las cosas que Dios ha puesto en sus manos. Maneje con cautela. Muchas veces nosotros nos aferramos tanto a las cosas materiales. Mire, yo una vez en televisión vi la historia de un hombre que vivía tan aferrado a sus cosas materiales, hablando de esto de la gente que muere, que la gente en su testamento puso que él quería ciertas cosas en su tumba. Y ciertamente él se preocupó por pagar 4 espacios en un cementerio. Y en ese cementerio metieron el vehículo. Metieron un vehículo. El vehículo estaba allí junto a la caja. Y dentro del vehículo había joyas, había dinero, habían bienes materiales que este hombre apreciaba. Yo veía esa historia y yo decía, increíble. ¿Cómo nos aferramos a las cosas temporales? Obviamente, ello fue una pérdida de dinero. Todo eso ahí se iba a podrir y a dañar. Y bueno, además de que todo eso era una tentación para cualquier persona que quisiera venir a robar esa tumba en algún momento y sacar todo lo que estaba allí metido. Pero sabe, cuando usted y yo aprendemos a manejar con cautela este tema del amor a lo temporal, y me doy cuenta, yo soy un administrador de lo que Dios me ha dado. Un día yo no voy a estar aquí, pero mientras tenga estas cosas que Dios ha puesto en mi mano, yo las voy a administrar y las voy a administrar bien porque Dios las ha puesto allí por alguna razón. En algún momento me va a tocar cedérselas a alguien. Cuando me toque morir y toque leer el testamento ante los familiares, probablemente ahí vamos a escuchar a quién Luis le dejó toda su herencia, o a quien el pastor Gustavo le dejó toda su herencia, o la hermana Elba, o la hermana Adela, o el hermano Gabriel, o Ronnie. Va a decir, dejo mi herencia a tal persona, dejo mi carro a tal persona, dejo mi casa a tal persona. Pero mientras tanto, usted y yo tan solo somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Cuando usted logra entender eso, usted empieza a decir, mientras estoy aquí voy a administrar bien lo que Dios me ha entregado. Pero cuando ya parta de este plano natural, lo voy a hacer tranquilo porque sé que no me voy a llevar nada. Tercero, despójese de esa actitud de ingratitud. Hay muchas cosas por las cuales usted tiene que dar gracias.
Muchas veces nosotros somos muy ingratos. Dejamos de tener en nuestras bocas expresiones de agradecimiento cuando contemplamos lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Nosotros deberíamos de tener profunda gratitud. Mire, la gratitud es el combustible del contentamiento. Por eso, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice, dad gracias a Dios por todo. Por eso usted y yo debemos de despojarnos de esa actitud de agradezca a Dios, agradezca a Dios, agradezca a Dios por lo que le ha dado, agradezca a Dios por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por las cosas que Dios le ha entregado. Tenga esa actitud. Cuando usted fomenta eso y usted empieza a despojarse de la queja, muchas veces pareciese que la queja predomina en nosotros. Cuando usted empieza a despojarse de eso, amado hermano, usted empieza a fomentar en su corazón una actitud que empieza a generar y a producir, a hacer germinar el contentamiento en su vida. Recuerde la gracia del evangelio y la riqueza de la salvación presente y futura que Dios le ha dado. Cuando usted tiene presente que usted es rico espiritualmente, que Dios a usted le ha dado una profunda riqueza espiritual en el presente y en el futuro, que Dios le tiene reservado. Mire, eso es suficiente razón y motivo para estar llenos de contentamiento. Tengamos presente dónde están nuestras riquezas. Mire, las riquezas del hombre, las riquezas del hombre. Hay un hermoso pasaje en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, que quiero leer para usted. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos. Hay una bendición futura, no solo en el presente, en el futuro. Y cuando yo veo eso, yo digo, Señor, tú tienes cosas hermosas para mí hoy, pero tienes también cosas hermosas mañana. Y cuando yo recuerdo la gracia salvadora, mira, es que yo era pecador. Yo vivía lejos de Dios, alejado del Señor, y hoy puedo experimentar su gracia. Yo soy rico, por eso es que el Señor llega y dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Para que usted pudiese ser rico espiritualmente. Por eso usted hoy puede levantar sus manos y adorar a Dios, porque usted tiene salvación, el don de la salvación que Dios le ha otorgado. Mire, deseche la desconfianza en la bondad y el cuidado de Dios. Hay muchos, inclusive creyentes, que aún en medio de todo lo que Dios les ha dado, tienen una actitud de desconfianza en la bondad y el cuidado de Dios. Usted les pregunta, pero usted confía que el Señor puede darle. Ay, yo no sé si el Señor querrá hacer esto conmigo. Yo no sé si el Señor querrá ayudarme en medio de lo que estoy viviendo, que estoy pasando. Yo no sé si Dios querrá extender su mano sobre mí. Esa es una actitud de desconfianza hacia la bondad y el cuidado del Señor. Muchas veces nos llenamos de tal afán y tal ansiedad. Y mire, la ansiedad y el afán socavan, destruyen, afectan el gozo cristiano. Cuando su corazón se llena de afán y de ansiedad, eso es algo que carcome los cimientos de la vida espiritual y del gozo del Señor. Por eso, cuando usted está afanado y cuando usted está lleno de ansiedad y usted permite que eso controle y gobierne su vida, eso empieza a deteriorar los cimientos de una estructura. Es como el comején, como la polilla. Hay un tipo de comején que come los cimientos de concreto. ¿Ve usted eso? Y muchas veces hay casas que aparentemente está bien, pero cuando las empiezan a remodelar, ven que los cimientos de concreto están totalmente carcomidos. El afán y la ansiedad muchas veces empiezan a carcomer internamente. ¿Cuál es la mejor evidencia de que el afán y la ansiedad nos están carcomiendo internamente? Tenemos constante duda. Usted le pregunta a esas personas, ¿confía usted de que Dios está a su lado aún en medio de lo que está viendo? Bueno, yo no sé, a mí me parece que Dios me ha olvidado.
A mí me parece que Dios se olvidó de mí. Cuando usted habla de esa manera, usted está poniendo de manifiesto su desconfianza en Dios y en su bondad y en su gracia. Por eso, deseche ese tipo de cosas. Fomente un espíritu quieto y contento en la vida y esté dispuesto a aprender. Señor, aún en medio de lo que estoy viviendo, yo sé que tú estás trabajando en mí y tú me estás enseñando algo. Tú me estás queriendo trabajar conmigo. Algo hay que me estás enseñando. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es lo que estás queriendo hablar a mi corazón en medio de esta circunstancia? Por mente, un espíritu quieto que está delante de Dios y que viene ante Él y le dice, Señor, aquí estoy para escuchar tu voz, aún en medio de las circunstancias. Por eso vemos a Pablo y a Silas alabando y exaltando el nombre del Señor, aún en medio de los tiempos más complejos y aún en medio de los tiempos más difíciles que pudiesen haber estado experimentando. Viva por encima de las circunstancias. Viva por encima de los problemas. Viva por encima de las dificultades. Camine sobre esas dificultades. No permita que las dificultades, la ansiedad y la inquietud venga a carcomer y afectar su vida. No permita eso. No permita eso. Resista que ese tipo de cosas vengan a afectar su corazón. Romanos 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice Romanos 8, 18. Tengo, dice Pablo, por sumo gozo que las aflicciones presentes no son, esto no es nada comparado con lo que Dios tiene. Cuando cultivamos estas cosas en nuestras vidas, estas actitudes en nosotros, empieza a generarse en nosotros, empieza a producirse en nosotros y a crecer en nosotros una actitud de profundo contentamiento. Entonces, el contentamiento no es algo espontáneo, no es algo que surge de domingo a lunes, no es algo que surge de la noche a la mañana. Es algo que Dios está operando en nosotros por su espíritu, pero es algo también que nosotros debemos cultivar. Si usted y yo seguimos abriendo el espacio en nosotros a la ansiedad, a la duda, a la intranquilidad, a la queja, usted va y está procurando edificar sobre esas cosas. Y si usted edifica sobre esas cosas, eso en algún momento se va a venir abajo. El pastor puritano Jeremiah Burroughs, que mencionábamos al inicio, decía que los cristianos atribulados deberían recordar cuán grandes cosas les ha dado Dios y cuán insignificantes son sus carencias. Mire, si usted está viviendo tribulaciones, dificultades o alguna angustia, usted en medio de eso debería aprender a recordar y a tener presente que aún en medio de eso, Dios ha hecho grandes cosas por usted. Téngalas presente. Y mire lo que le hace falta, o mire lo que está sucediendo, o las pequeñas cosas que pueden estar aconteciendo en su vida, o las cosas que tal vez no están, pero usted quisiera que estén. Y mírelas como algo insignificante en comparación con los tesoros, con las riquezas y con las bendiciones que Dios le ha otorgado. Yo quiero animarle en este día. Yo quiero exhortarle en este día para que usted y yo podamos llenar nuestro corazón de contentamiento, llenar nuestro corazón de alegría, llenar nuestro corazón de gozo, llenar nuestro corazón de alabanza a Dios y que en todo momento y en todo tiempo usted y yo podamos bendecir y adorar al Señor en medio de cualquier tiempo que podamos estar viviendo. Oramos al Señor.